país. Wilmer, ¿cómo la corrupción durante tantos años ha impedido la realización de los derechos de la niñez en Honduras? Bueno, interesante, sí, interesante hablar de corrupción y cómo esta afecta a los grupos colocados históricamente en una situación de mayor vulnerabilidad en el país. Yo veo la corrupción reflejada en la desigualdad social, en la pobreza extrema y en la miseria en la que vive la mayoría del pueblo hondureño. La corrupción la vemos reflejada en la concentración de poder, en el debilitamiento de la institucionalidad del Estado, en el fracaso del Estado de Derecho y sobre todo en una sociedad también que de una u otra forma se convierte en víctima de un sistema que le ha venido construyendo de tal forma que la vuelve casi inactiva frente a lo que le toca vivir en la realidad. El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, desde el golpe de Estado a la fecha, nos dice que más de 1 millón de niñas y niños entre 5 y 17 años han estado fuera del sistema educativo nacional. Estuvimos en el marco de la pandemia sin acceso a conectividad, sin acceso a un dispositivo móvil, a una computadora, a metodologías de enseñanza-aprendizaje a través de la virtualidad, que impidieron también que por lo menos 1.2 millones de niñas y niños estuvieran fuera del sistema educativo nacional. Más de 500,000 en edad escolar están asumiendo responsabilidades que les toca a los adultos, pero que estas condiciones de miseria en la que está la mayor parte de la población obliga a quienes deben de estar en la escuela a asumir estas responsabilidades, porque las familias no tienen acceso a un salario digno, no tienen acceso a un empleo digno, y las niñas y los niños tampoco han tenido acceso a lo que es el sistema de salud integral, educación de calidad, espacio recreativo, seguridad social, seguridad ciudadana. Y hablar de todas estas problemáticas en el país, sin duda alguna, tiene que ver con la corrupción, tiene que ver con la impunidad como una política de Estado y tiene que ver con la concentración de poder de grupos económicos de poder, de grupos de políticos partidarios, pero también los intereses que van mucho más allá de nuestra frontera, que se encargan de corromper y volver mucho más corrupta a una sociedad. Y cuando hablo de todo esto estructural, es porque efectivamente es lo que está afectando de manera directa a una población que es mayoritaria en el país. Más de 4.3 millones de personas son menores de 18 años de edad y más del 70% menores de 30 años de edad, que sin duda son golpeados históricamente por un sistema corrupto y depredador. Gracias, Wilmer. Wilmer, ¿qué relación haces entre corrupción, niñez y juventud y la migración irregular? Interesante, yo mencionaba anteriormente cómo la falta de oportunidades de empleo dignos y de salarios dignos y la desigualdad social mantienen condiciones de pobreza al pueblo hondureño. Y esto obliga a cientos de miles de personas a tener que abandonar el país, que huyen de Honduras buscando mejores oportunidades. ¿Y quiénes son que se ven mayormente afectados producto de estas decisiones? Es las niñas, niños y adolescentes de este país, la juventud de este país, que es más de ese 70% de la población. La falta de la implementación de esas políticas de Estado que generarían mejores oportunidades y mejores condiciones desde la implementación de las mismas, desde cada una de las instituciones del Estado, y que por falta de recursos no se pueden implementar. Y esto no se genera a través de programas, de proyectos o de políticas institucionales para generar esas condiciones de vida. ¿Y por qué? Porque la mayoría de las instituciones generalmente tienen presupuestos más para pagar sueldos y salarios, pero lo que es la implementación de programas y de servicios, todo depende de apoyo de la cooperación internacional. Y lógicamente los recursos que son saqueados desde las instituciones del Estado y que deberían de focalizarse para la implementación de políticas públicas, cuando esto no existe, lo que vemos entonces es vulneración de derechos, violaciones a los derechos históricamente
fundamentales de estos sectores más desprotegidos, como es la niñez y la adolescencia. Y relacionándolo también, fíjense que algo interesante, cómo esto se viene convirtiendo en un círculo vicioso en la sociedad, porque también me pregunto, y ahora mismo lo podemos ver frente a una nueva administración de gobierno, ¿cuánto tiempo hemos estado desde la oposición política? ¿Cuánto tiempo hemos estado desde afuera viendo cómo se gobierna y cómo se saquean los recursos y cómo nosotros señalamos? Sin embargo, cuando estamos dentro, muchas de estas prácticas se vuelven a replicar. Y es que no teníamos la oportunidad de estar allá, o de verdad la corrupción está enraizada en nosotros y nosotras. Las niñas y los niños de este país a diario ven a través de medios de comunicación y en el contexto generalizado las grandes redes de corrupción. Los niños escuchan hablar de corrupción, pero muchas veces esto se viene normalizando, porque como no hay castigo, como no hay persecución, como no hay un sistema operador de justicia que deduzca responsabilidades, y esa niñez que hoy está viendo, que está atenta, que da seguimiento a través del internet, simple y sencillamente lo está asimilando y lo está normalizando. Por lo tanto, cada corrupto y corrupta, manzanas podridas dentro de las instituciones del Estado, tienen una enorme responsabilidad con este incremento que se va viendo en el país sobre la corrupción y la impunidad como política de Estado. Gracias, Wilmer. Un gusto, mi nombre es Nelia Maya, de parte del Consejo Nacional de Juventud Hondureñas, que es algo de sociedad civil. Para iniciar, dentro del Estado solo tenemos 7 lempiras por cada joven a nivel nacional, lo cual significa que estamos netamente olvidados sin un presupuesto acorde. La pregunta va más que todo al tema juventud, que es algo que está siendo olvidado y muchas veces casi que no se integran a los espacios. Dentro de las oficinas municipales sabemos que el presupuesto se va para canastas, para las ferias. Entonces, ¿de qué forma pueden los jóvenes tener acceso a este presupuesto? Porque seguimos siendo parte de la corrupción, pero no sabemos cómo atacarlo. Fíjense que yo fui candidato a diputado y mi lema de campaña era: organizados y movilizados triunfaremos. Y cuando me preguntan cómo hacer para que ese 7% de las transferencias municipales a los gobiernos municipales puedan implementarse de manera directa para los sectores a los cuales ha sido destinado, pues yo repetiría este mismo lema: es que si no nos organizamos, si no nos movilizamos, si no construimos propuestas claras y concretas y no arrebatamos lo que constitucionalmente nos pertenece, vamos a tener gobiernos municipales utilizando las transferencias y los fondos para sus propósitos continuistas y no necesariamente para garantizar el desarrollo, la construcción colectiva, la respuesta a los problemas que enfrentan los sectores en las comunidades. Y sin duda, la participación de los grupos de base comunitaria, de las redes infantiles, las redes juveniles, en los espacios o consejos municipales de garantías de derechos de niñez y juventud que está en los gobiernos municipales, si no hay esa participación directa y con propuestas claras, difícilmente también los gobiernos municipales van a poder construir estrategias o planes municipales que respondan a esos intereses de la juventud. Por lo tanto, la formación sociopolítica para integrarse a estos espacios de participación son indispensables. Y aquí no se trata de pedir de por favor a un gobierno municipal, sino más bien es de exigir lo que corresponde por ley en el marco de estos decretos. Pero una de las trampas que tenemos es precisamente que no siempre nos documentamos, no siempre investigamos y no siempre nos empoderamos de los temas. El conocimiento es poder, y cuando nosotros no tenemos la información, simple y sencillamente otros toman decisiones por nosotros. Gracias, Wilmer. ¿Cómo ustedes creen que se puede mejorar todas las situaciones que enunciaron en todo el conversatorio como problemas dentro de su sector? Bueno, tengo unas ideas que no quiero perder de vista. Primero, que la corrupción es un mal que daña a la sociedad en general, y eso tenemos que tenerlo claro, que afecta los derechos de todas las personas indistinto de la condición, y que es necesario tomar acciones concretas para poder erradicar la corrupción.
Y esto no basta solamente con tener leyes anticorrupción, sino que se necesita una política de cero tolerancia en Honduras a la corrupción, y también lo que es la voluntad de los tres poderes del Estado para que ésta se pueda aplicar. Entender que la corrupción puede prevenirse, pero que es necesario tener información, hay que conocerla y hay que explicarla, porque si no se vuelve normal en medio de la sociedad. Y adicionalmente se necesita que las autoridades y los padres y madres de familia puedan retomar el camino a la educación centrada en lo que son valores como la honestidad, la solidaridad, el respeto, la verdad, la justicia, la tolerancia, la benevolencia, para poder generar una cultura anticorrupción y sobre todo preparando a las niñas y los niños de hoy, pues son ellos los únicos que pueden transformar nuestra sociedad. Es que esto, como es un círculo vicioso, ya estos adultos que están hoy al frente de las instituciones ya lo normalizaron desde que eran niños, porque lo vinieron viendo desde temprana edad. Así que las escuelas son agentes de cambio y son espacios en los que se puede explicar la corrupción, cómo afecta a nuestra sociedad y qué podemos hacer para combatirla. Y sin duda, solamente organizándonos, interesándonos, dejar la indiferencia a un lado, pero algo muy importante también es que tenemos que encontrarnos y tenemos que respetarnos a partir de las coincidencias y dejar a un lado las diferencias que podamos tener. Y algo también muy importante es que hablar de corrupción no solamente pensemos en las estructuras de poder, hablemos de corrupción desde los espacios donde también nosotros estamos, porque muchas veces no lo hacemos. Yo creo que la autocrítica, la autoevaluación de lo que también nosotros hacemos y cómo nos volvemos cómplices del sistema es importante, porque a veces directa o indirectamente sostenemos estas estructuras, las validamos y hacemos que se sigan multiplicando. Gracias, Wilmer.